Entonces voy a hacer una breve introducción para que conozcan a Juan Manuel y también mencionar, ¿verdad? Simplemente una anotación, un poco para no sé, ilustrar la diferencia entre el sector cacaotero de Costa Rica con respecto al del Ecuador, ¿verdad? Ecuador produce aproximadamente, yo tengo unos datos por aquí, tal vez no son tan precisos, pero solo para dimensionar un poco esa escala. Todos sabemos que Ecuador es una potencia mundial en la producción de cacao, aproximadamente 300.000 a 350.000 toneladas métricas de cacao seco al año, ¿verdad? Y eso lo hace uno de los principales productores mundiales, probablemente el quinto productor mundial de cacao, más o menos entre un 7 y un 8% de la oferta mundial de cacao proviene de Ecuador. Obviamente eso implica una diversidad de perfiles de calidad, ¿verdad? Desde los cacaos nacional arriba, ¿verdad? Un perfil de calidad muy fino, los mejores cacaos del mundo, hasta el clon, ¿verdad? CCN51 controversial. Entonces, bueno, Ecuador tiene una diversidad de perfiles de calidad y esto hace que la investigación en fermentación sea todavía más necesaria, ¿verdad? En búsqueda, y hay mucha literatura, ¿verdad? En la búsqueda de la descomodificación del perfil de calidad de un CCN51 y otros clones que podrían ser muy productivos, pero que requieren de un manejo post cosecha bien complejo, ¿verdad? En otros casos, por ejemplo, en la final y en otros cacaos, también se requiere una fermentación muy precisa, pero obviamente la genética favorece, ¿verdad? Una calidad extraordinaria. Por contraste, Costa Rica produce menos del 0.1% de lo que produce Ecuador. Para que tengamos una idea de la escala, es un sector mucho más pequeño, cacaos más trinitarios, considerados cacaos finos, ¿verdad? A nivel mundial, en el 100% de la oferta que Costa Rica produce. Ya estamos teniendo un poquito más de CCN51 en algunas fincas, por aquí hay algunos productores, de hecho, que ya tienen producción de CCN51, pero bueno, no es algo predominante, es algo muy aislado. Bueno, esto simplemente para subrayar, ¿verdad? Que el sector cacaotero de Costa Rica es muy pequeño, ¿verdad? Que busca, sobre todo, es una oferta de cacao, ¿verdad? Que se posiciona a nivel local, ¿verdad? Chocolates finos, está creciendo, ¿no? El sector de chocolatería fina a nivel nacional, vinculado al turismo que Costa Rica mantiene, ¿verdad? Es un sector muy fuerte, pero igual Costa Rica exporta parte de ese volumen al mercado internacional, Europa, Asia, el mercado más importante de bean to bar. Y bueno, nosotros estamos coordinando un proyecto que busca fomentar el desarrollo de indicaciones geográficas en Costa Rica, en Honduras. Y parte de estas investigaciones que Juan Manuel nos va a compartir hoy, lo que busca es reflexionar sobre la calidad, ¿verdad? Y cómo se gestiona la calidad desde el punto de vista de las prácticas post cosecha y en particular el conocimiento que ustedes han acumulado, Juan Manuel, desde las FOL, ¿verdad? Con respecto al currículum de Juan Manuel, ¿verdad? Que realmente es un honor tenerlo. Juan Manuel es el director del Centro de Investigaciones Biotecnológicas del Ecuador, de la Escuela Superior Politécnica del Litoral, la SPOL. Es ingeniero en alimentos por la SPOL y obtuvo los grados de maestría y doctorado en ciencia de los alimentos, así como un máster en agribusiness de la Universidad de Florida, donde también realizó una estancia postdoctoral en fitopatología. Entonces, con una formación académica amplia, el trabajo FinTech se ha enfocado, ¿verdad?, en la biotecnología, la microbiología y las herramientas ómicas para el control biológico de enfermedades, la caracterización de microbiomas y la mejora de la productividad y la calidad de los cultivos. Yo sé que Juan Manuel y las POL tienen mucha experiencia también en el control, en la investigación de enfermedades. Creo que es un tema para otro momento. Hoy se va a enfocar muchísimo más en fermentación, ¿verdad? Pero bueno, es un currículum muy amplio, con más de 65 publicaciones en revistas indexadas y muchísimos reconocimientos. Entonces, Juan Manuel, realmente nuevamente gracias por estar con nosotros. Tenga la libertad usted de manejar su tiempo, ¿verdad? Lo que usted considere necesario y la idea es que al final tengamos un espacio de consultas. Entonces, sin más, quisiera darle el espacio. Muchas gracias, Carlos. Voy a compartir la pantalla a ver cómo sale esto. ¿Sí pueden ver mi pantalla? Sí, está bien. Bueno, me Excelente, disculpo gracias porque por confirmar. aparentemente, Juan Manuel, perdón, ahorita vi un mensaje de algún problema tengo en el audio. Entonces, bueno, espero hayan escuchado bien la No, yo te introducción. escuché, vi los comentarios, pero yo sí la escuché bien. Ok, entonces, bueno, si no, después yo les voy a compartir el contacto, la información de Juan Manuel, por cualquier cosa que quisieran en el futuro, alguna otra consulta, ¿verdad? Darle seguimiento a alguna de la información que vamos a recibir. Bueno, muchas gracias, Juan Manuel. Adelante.
Excelente, muchas gracias, Carlos. Creo que hay también algún problema en el internet. Voy a apagar mi video. Ujú. Igual, no se pierdan mucho. Ahorita yo creo que ya me confirmaron si se ve la pantalla, ¿no? Listo, Sí, sí. bueno, gracias, Carlos. El día de hoy voy a compartirles una experiencia de éxito, o al menos nosotros la consideramos de éxito entre el sector de la universidad, entre la academia, entre la SPOL y el sector privado, ¿no? Que el sector privado aquí involucra el sector productor, el sector intermediario, fermentador y también el sector exportador, el sector productor de chocolate, ¿no? Un poco para resaltar esta colaboración que debe existir entre las empresas y la academia, ¿no? Bueno, voy a empezar mostrándole esta figura que yo la vi ya hace muchos años y me llamó mucho la atención. No, cuando yo vi esta figura, esto es de una conferencia del 2016, no de una presentación. Cuando yo la vi me llamó la atención porque muestra un poco cómo puede llegar a variar el precio del cacao dependiendo del aroma que se logra en la fermentación o en el producto ya que se exporta, ¿no? Este es el precio FOB, ya es el precio de exportación de un cacao seco ya fermentado. No, en esa época, si el precio base, digamos que era $3 el kilogramo, ¿no? Ahorita los precios están un poco desajustados, están más altos de lo normal todavía, ¿no? Por los problemas que hay en África. Pero digamos que el precio base sea X, ¿no? En ese entonces era $3 por kilogramo. Dependiendo del aroma, ¿no? De qué tan fino sea su aroma, ¿no? Habían premios y habían las categorías de fino bajo que podían ganar 50 centavos más por kilogramo, regular, fino regular, podía llegar a costar más de $1, $1.50 más, ¿no? El high-end y el ultra high-end, que es más del triple, podría llegar a costar más del triple del precio bajo dependiendo del aroma, ¿no? Yo cuando vi esto, vine acá a Ecuador y conversé con algunos productores y exportadores, ¿no? Y me dijeron que no, que en realidad esto no, ellos no lo veían así o no lo sentían así, que más bien habían casos en que tenían penalidades. Pero en cambio, cuando yo iba al otro lado, ¿no? Al otro lado del mundo, a Europa, por ejemplo, y conversaba con algunas industrias, me decían que efectivamente hay industrias que sí son capaces de llegar a pagar más del triple para un cacao de un aroma muy fino, ¿no? No, entonces la percepción varía, ¿no? Dependiendo de a quién le pregunten, ¿no? El comprador o el vendedor, ¿no? No estoy seguro si en Costa Rica han experimentado algo de esto, hay alguna diferenciación en cuanto a los precios dependiendo del aroma, ¿no? Pero sí encontré algunos casos en que sí llegaba efectivamente a más del triple, ¿no? Más que todo en el sector, en empresas, en ciertas empresas de Europa que sí pagaban más del triple por un cacao de mucho más aroma, ¿no? Entonces, ahí fue que yo empecé, cuando vi esto fue que empecé a estudiar lo que era la fermentación del cacao, ¿no? Ahí un poco vamos a recordar, ¿no? Aquí los asistentes a esta charla son variados, ¿no? Algunos seguramente ya están familiarizados con esta gráfica, ¿no? Pero igual vale la pena recordar, ¿no? Qué es lo que hace que un cacao sea fino de aroma o cuál es esa percepción, ¿no? Para muchas personas esto es depende de quién lo evalúe, ¿no? Esto es muy subjetivo, ¿no? De qué panel lo está evaluando. Pero sí es verdad, hay algo de subjetividad, pero hay mucho de ciencia detrás de eso, ¿no? El aroma, ¿no? Como nosotros conocemos, se deben a metabolitos que ingresan por la nariz, ¿no? Y que llegan a un receptor que transmite el mensaje al cerebro, ¿no? Entonces, esos metabolitos que ingresan por la nariz, ¿no? Para que puedan ingresar por la nariz, tienen que cumplir dos condiciones. Que sean de un peso molecular muy pequeño, porque si no son pequeños, no podrían estar en el aire y no podrían pasar a la fase de vapor, a la fase de gas.
Y número dos, tienen que tener poca afinidad con la matriz de donde están, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo una molécula de glucosa, ¿no? La glucosa es pequeña, es peso molecular pequeño, pero en cambio es muy hidrosoluble, ¿no? Y se queda en la matriz, se queda en el alimento, se queda ya sea en la fruta o en lo que estemos comiendo. Entonces es muy difícil, ¿no? tener un olor a glucosa. La glucosa o las moléculas que tienen una afinidad muy grande con la nariz, sí se pueden sentir en la lengua, ¿no? La lengua básicamente puede sentir sabores dulces, amargos, ácidos, salados y uno más que falta aquí, que es el umami. No, pero el resto sí entran en la nariz. Entonces, esas dos condiciones hacen que una molécula sea volátil, ¿no? Su peso molecular bajo y su poca afinidad con la matriz. Si no tiene mucha afinidad con su matriz, con su alimento, se va a querer escapar y como es de poco peso molecular, va a poder ingresar por nuestra nariz. Lo mismo sucede cuando lo masticamos, cuando lo comemos. Cuando comemos un alimento, ¿no? El chocolate, por ejemplo, ingresa a nuestra boca y esos compuestos volátiles que se escapan de la matriz también regresan a nuestro mismo sensor, a nuestro mismo receptor, donde ingresan los compuestos volátiles y se genera una combinación entre sabor y aroma que los ingleses y los gringos le llaman flavor, ¿no? Flavor es la combinación entre sabor y aroma. Entonces, cuando hablamos de un cacao fino de aroma, estamos en realidad hablando de estas moléculas que se están liberando al masticar y que nosotros las podemos detectar aquí, ¿no? Y que nuestro cerebro luego las reconoce como aromas frutales, florales, aromas agradables o incluso desagradables, ¿no? Con esto ya podemos identificar esos compuestos. Ya sabemos que esto se debe entonces a metabolitos que son o están presentes en el alimento, ¿no? En este caso el cacao. Esos metabolitos volátiles, ¿no? De bajo peso molecular y de poca afinidad con su matriz, ¿no? Que pueden salirse de la matriz con facilidad, pueden escaparse, se producen principalmente en estas etapas que ustedes ven aquí, ¿no? Empezando del el cacao bean hasta llegar al chocolate. La primera etapa donde se producen estos metabolitos de flavor, ¿no? La combinación de sabor y aroma es en la fermentación. Luego han habido estudios en que han caracterizado otros metabolitos, pero el principal sigue siendo la fermentación. Y esto tiene mucho que ver con la genética, no está marcado aquí, ¿no? Pero la genética debe tener los precursores o debe tener las condiciones que le permitan luego formar estos aromas, ¿no? O estos metabolitos. Entonces, la combinación de genética con fermentación, secado, roasting, alcalinización, que ya prácticamente en algunos casos ya no se usa, y el conchado es lo que le da el aroma final al chocolate. El peso principal recae aquí en la fermentación, ¿no? Ahí es donde principalmente se producen los aromas. Si la fermentación no es buena, el resto del proceso va a ser perjudicado, se va a ver perjudicado, ¿no? Entonces, nosotros empezamos a estudiar aquí fermentación y secado. Entonces, ¿qué hicimos? Nosotros nos contactamos con algunas empresas, empezamos a buscar colaboración. Aquí en Ecuador la colaboración entre empresa y universidad estaba recién, era muy insípida en ese entonces. Estoy hablando de hace unos 5 años recién, ¿no? Ahora se ve mucho más, pero sí era un poco más difícil en ese entonces. ¿No? Y buscamos algunas empresas y encontramos algunos colaboradores para empezar a estudiar este proceso. Y también vimos lo que ya decía la literatura, ¿no? Para toda investigación se debe partir de lo que dice la literatura. La literatura nos hablaba de este proceso crítico de producción de aroma. Nos hablaba de que durante la fermentación primero hay un aumento en las levaduras, ¿no? Las levaduras son los primeros en fermentar, pero cambian el azúcar de la pulpa, lo convierten en alcohol. Ese alcohol sirve de alimento para las bacterias ácido-acéticas. Las bacterias ácido-acéticas consumen el alcohol y producen, como su nombre lo indica, ácido acético, ¿no? Y también hay un incremento en bacterias ácido-lácticas. Entonces, ¿qué pasa con los metabolitos?
la levadura, como aumenta, hace que disminuya la fructosa y la glucosa, y esta fructosa y glucosa se transforma en etanol. A medida que baja la fructosa y glucosa, sube el etanol. Luego las bacterias acidoacéticas consumen el etanol, ¿no? Por eso baja el etanol para producir ácido acético. Y a medida que aumentan las bacterias acidolácticas, también hay este aumento en el ácido láctico, ¿no? Otro fenómeno que se observa es el consumo de ácido cítrico por algunas bacterias, ¿no? Eso es lo que hace que durante la fermentación el pH del cacao aumenta, ¿no? El cacao es uno de los pocos alimentos cuyo pH aumenta durante la fermentación, ¿no? Otros alimentos su pH disminuye, ¿no? Pero acá el aumento de pH se debe a la ausencia del ácido cítrico más allá de que puedan existir o no compuestos alcalinos, ¿no? Pero esto es lo que causa la reducción en el pH, o a eso se lo ha atribuido, ¿no? Pero si ustedes ven aquí, este es un paper también de por ahí de esa época, del 2016, no hay mención de los compuestos fino de aroma. ¿Qué pasa con la cinética de esos compuestos que hace un cacao fino de aroma? La fructosa y la glucosa no lo son, el etanol no lo es, el ácido acético en realidad es perjudicial, ¿no? El ácido láctico tampoco es un compuesto que caracteriza fino de aroma, no se conocía, ¿no? Entonces no se podía dar al productor una recomendación de qué metabolitos deberían ellos enfocarse para que su cacao sea considerado ultra fino o esté en la parte alta de la pirámide, ¿no? Eh, por cierto, estoy hablando creo que mucho, ¿no? Me gustaría que sea un poco más interactivo. Si alguien tiene alguna pregunta a medida que yo voy avanzando, pueden alzar la mano, ¿no? Para profundizar un poco más en el tema, ¿no? Caso contrario, podemos avanzar y hacer las preguntas al final, ¿no? Si tienen alguna pregunta, observación, comentario, bienvenido. Entonces aquí fue donde empezamos nuestra colaboración con la industria. Sí, aquí hay una pregunta de Teobroma de Cacao, CR. Sí, adelante. Buenas, muchas gracias. ¿Se escucha bien? Sí, Sí, se escucha muy bien. muy bien, gracias. Bueno, nuestra consulta es, viendo los gráficos anteriores, entonces, a pesar de que durante la fermentación aumenta el ácido acético y aumenta el ácido láctico y el cítrico en este caso baja, aún así el pH lo que está haciendo es subiendo. Sí, 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 correcto. El ácido acético es un ácido muy volátil. Si ustedes ven, sube y también baja. Y el ácido láctico está también bajando, ¿no? Entonces, esto causa una compensación en el pH, ¿no? Pero no tanto, ¿no? Y por eso se ve una subida pequeña, una subida pequeña. También hay que comparar el potencial ácido de cada uno de ellos, ¿no? Cada ácido, hay ácidos fuertes, hay ácidos débiles, y dentro, estos son ácidos débiles los tres. Dentro de los ácidos débiles hay distintos rangos. Sea, la capacidad de cada ácido de subir y bajar el pH también es distinto, ¿no? Pero sí, o sea, se atribuye principalmente a la reducción, al inicio, esta reducción inicial del ácido cítrico y a la reducción posterior de los distintos ácidos, ¿sí? A eso se atribuye principalmente el aumento que se observa, es un aumento ligero que se observa en el pH. Sí, sí, muy buena la pregunta, correcto, Manuel, sí. muchas gracias. Gracias también, sí. Sí, sí, muy buena la aclaración. Sí, sí, muchas gracias. Por eso es que me gusta que hagan las preguntas mientras conversamos, porque de repente sí se me pasan algunos puntos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que quisimos hacer? No, primero queríamos identificar cuáles eran esos compuestos que para los importadores eran los principales, los que para mí esto es fino de aroma, ¿no? Entonces, hay un panel, sabemos que todos ellos trabajan con paneles sensoriales, ¿no? Pero eso no ayuda mucho cuando hay diferencias entre los paneles sensoriales del importador y del exportador, ¿no? Se debe estandarizar y conocer, ¿no? Cuando a un importador dice, bueno, quiero que tenga aroma floral, ¿no? Pero, ¿qué es aroma floral, ¿no? Hay muchos con metabolitos que lo pueden generar. Entonces, si se analiza y se ve cuáles son esos
metabolitos, esos volátiles, ya se tiene una idea de cómo trabajar, ¿no? Luego, nuestro objetivo fue ver quién generaba esos metabolitos. O sea, primero identificar los metabolitos del aroma y luego identificar quién generaba cada uno de estos metabolitos del aroma. Y una vez que identificábamos quién los generaba, sí desarrollar un cultivo iniciador con foco en el aroma, ¿no? En el mercado se encuentran cultivos iniciadores, ¿no? Que son muy buenos, en realidad son muy buenos, pero están enfocados en este concepto, ¿no? Son levaduras para aumentar la producción de etanol, son bacterias ácido acéticas para aumentar la producción de ácido acético, son bacterias ácido lácticas, ¿no? Entonces sí hay una mejora en la fermentación, pero creíamos que no necesariamente optimizaba la formación de aromas, ¿no? Entonces nuestro objetivo era desarrollar un cultivo iniciador, pero con el foco en el aroma final, ¿no? En el aroma final que se va a obtener, ¿no? Entonces así fue como comenzamos, ¿no? Conseguimos cacao nacional, cacao criollo y cacao forastero, ¿no? Los tres, perdón, cacao nacional y criollo son considerados fino de aroma en el mercado internacional. El forastero es el cacao ordinario, ¿no? El que normalmente se produce y se exporta en África. Entonces tenemos aquí una comparación entre dos finos de aroma y un ordinario en distintos tiempos de fermentación, ¿no? Y nosotros utilizamos una técnica que se llama olfactometría, pero no está pura, no es una olfactometría pura, es acoplada con este equipo que está atrás, que se ve que es un cromatógrafo de gases, y está acoplado, no se ve porque mi estudiante lo tapa, a un espectrómetro de masa. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Nosotros inyectamos una muestra, ¿no? Y el cromatógrafo se encarga de separar cada uno de los metabolitos volátiles que están en la muestra de cacao. Lo separa, ¿no? Entonces, cada metabolito pasa uno por uno, al mismo tiempo llega a la nariz del estudiante y al espectrómetro de masa. Entonces, al mismo tiempo, el espectrómetro de masa nos da la identificación del metabolito o nos da el espectro de masas para identificar el metabolito mientras que el estudiante percibe el aroma de cada uno de esos metabolitos. Entonces, esta es una técnica muy común que se usa en alimentos para identificar los distintos metabolitos que contribuyen al aroma final de un alimento, ¿no? Entonces, con esto se puede obtener la lista de todos los metabolitos que están ahí, su identificación y el aroma que cada uno tiene, si es que lo tiene, ¿no? Y así nosotros fuimos elaborando, no, son más de 300 metabolitos, ¿no? Entonces es complicado mostrarlos todos, pero aquí está el resumen de los principales, ¿no? Por ejemplo, vemos que en el día uno ya los finos de aroma, ¿no? El criollo tenía un poco más de metabolitos, el nacional tenía el etanol bencénico, ¿no? Este tiene ya un aroma como a rosas, ¿no? Pero ya tienen metabolitos de aroma. El ordinario, el forastero, no, únicamente produjo etanol. Al día 2 habían más metabolitos, ¿no? Con aromas frutales, aromas a rosas. Algunos no eran buenos, como aromas a queso, ¿no? Y así seguía, ¿no? En el día 3 ya se había acabado la formación de compuestos de aroma y se acabó la fermentación, ¿no? SB significa sin variación, no hubo variación en la formación de compuestos de aroma. Mientras que el forastero no produjo más que ácido acético, etanol, no hubo variación en el tercer día ni en el quinto, y un poquito de etanol bencénico en el día cuarto, ¿no? Entonces aquí sí se ve la diferencia del por qué un cacao ordinario no tiene más que un sabor a chocolate puro, ¿no? No hay más aromas que lo acompañen, mientras que los cacaos finos de aroma sí tienen aromas frutales y florales que son bastante apreciados, ¿no? Aquí podemos apreciar esa diferencia y ya empezamos a tener una idea de qué metabolitos eran esos, ¿no? Eh, a- Como les dije, la lista era muy grande, pero si quieren verla, todos los metabolitos que se encontraron, hay una publicación, hay otra más también que salió antes,
donde pueden observar todo. Hay una mano levantada de Daniel Batalla. Adelante, Daniel. ¿Qué tal, Juan Manuel? ¿Me escucha? Sí, sí, le escucho, sí. Ujú. Ok. No, la pregunta era, digamos, si estos metabolitos son producto de la fermentación o más bien son producto del tueste. Porque como yo lo pienso es que la fermentación produce precursores del tueste, que en el tueste hay reacciones como las reacciones de Maillard o reacciones de caramelización, que lo que hacen es producir estos metabolitos que eventualmente son los que la gente percibe, ¿no? Las personas perciben, pero hay un punto en el medio que es el tueste y la fermentación pues lo que hace es producir esos precursores para el tueste. ¿Lo estoy entendiendo bien o más bien es diferente? Sí, sí, Daniel, sí, es una muy buena pregunta. De hecho, es compatible con lo que mostré en la primera diapositiva, perdón que retroceda. En esta diapositiva, que también es del 2015, se habla de que en la fermentación se usan precursores de metabolitos de aroma, ¿no? Que luego van a continuar en el secado, ¿no? Y en el roasting, que creo que es el tueste que usted se refiere. Pero la verdad es que ambas cosas son correctas. Sí se forman precursores de reacciones de Maillard, sí se forman ciertos aminoácidos que luego se transforman en compuestos de aroma, pero también forma una gran cantidad de compuestos de aroma puros que se mantienen a lo largo del proceso. Eso se demostró ya no solo con la investigación nuestra, sino que vinieron investigaciones posteriores a este año, donde sí se forman, además de precursores de fermentación, sí se forman compuestos de aroma y muchos de esos, no todos, muchos de esos sí se logran mantener durante el proceso. Los compuestos que yo mostré aquí, perdón, en esta tabla, de hecho, son por día de fermentación, ¿no? Es decir, esto está en el primer día de fermentación, esto es antes del tueste. Por ejemplo, linalol, ¿no? Linalol está antes del tueste y genera aroma. Entonces es correcto, ¿no? Pero también se forman, no es correcto que se forman precursores de aroma, pero sí que se forman metabolitos de aromas que se mantienen hasta el final. Muchos de ellos sí se mantienen hasta el final. Mariana, la iguana chocolate, alzó la mano. Ujú. Sí, buenos días. ¿Me pueden escuchar? Sí, le escucho Bueno, un poco como lejos, pero sí, sí, sí creo que le puedo entender. Ujú. ok. Mi pregunta es, ¿estos precursores de aroma en la parte de flavor formation, que, bueno, yo no miré ahí, pero nosotros en la finca usamos un añejado, un aging, ¿esto se activa más? ¿Está recomendado hacerle algún tipo de aging después del secado? ¿Tiene algo que ver en esto? ¿Funciona? Mariana, no le entendí bien. O sea, le escucho, el volumen lo escucho bien, pero no sé si está muy pegada al micrófono. No le entendí bien. Me podría repetir, por favor? Ok, esto estoy usando de speaker. ¿Me escuchas ahí? Sí le escucho, pero no le entiendo. O no sé si alguien que sí haya escuchado la pregunta de Mariana me la pueda repetir o quizás escribirla en el Ahí, chat, Mariana. ok, Ahí ahí me sí, escuchas. Mariana, sí. Sí, ya, es que Perfecto, ahí sí. Sí. lo desconecté del Bluetooth. Ya. Mi pregunta es, ¿esos precursores de aroma se activan o se pueden, activar más en la parte del flavor formation con algún tipo de añejado? Por ejemplo, nosotros en la finca usamos hacer un aging o un añejado después de del secado. Y también hemos intentado ya a la hora de tener la barra, el chocolate como tal formado, lo dejamos en un bloque y le hacemos un aging también, un añejado. Esos se activan más, se refinan más, digámosle hablando en lo que es chocolate fino de aroma. Sí, normalmente los añejados, cuando se trabaja en temas de fermentación, sí que ayudan bastante, ¿no? En cuanto a cacao,
Nosotros en realidad no hemos hecho un estudio como para ver el impacto de los añejados. Aquí en Ecuador no se usa mucho, ¿no? En algunos lados simplemente después del secado lo almacenan durante un periodo de tiempo antes de exportar para que madure. Sí se ha reportado por paneles que sí hay una mejora, ¿no? En los sabores, ¿no? Se desarrollan otros sabores, unos sabores más complejos, ¿no? Pero por nuestro lado todavía no lo hemos investigado, no tenemos datos para confirmar eso, pero sí digamos, el consenso general entre los productores que conozco es que sí ayuda a formar unos sabores más complejos luego del secado. No se hace la fermentación, secado, tiene que verse secado primero, después del secado sí se puede añejar y se forma, ¿no? Pero sí se aplica en muchos alimentos y sí podría funcionar. Sí, gracias por las preguntas. Ambas preguntas son muy buenas y enriquecedoras. Ya Mariana me dio una idea para continuar investigando, ¿no? Y confirmar y ver qué es lo que sucede durante el añejado del cacao y del chocolate, ¿no? Sí, Gracias, sí, Mariana. yo con mucho gusto. Si yo consultaba porque, bueno, normalmente cuando nosotros hacemos el añejado, uno puede reconocer las diferencias y pensé que tal vez ustedes tenían experiencia en esa parte, porque sí siento que, digamos, el sabor son más complejos, son todavía más intensos en algunos casos y dan sabores que, normalmente frescos, como yo le llamo, el raw chocolate o el cacao, la semilla fresca, tiene otros sabores por completo diferentes. Sí, totalmente de acuerdo. Sí, y tiene bastante sentido. Entonces, sí, definitivamente es algo que merece la pena profundizar. Ujú. Sí, gracias, Mariana. Ya. Bueno, continuamos. Luego de esto, bueno, nosotros ya teníamos la lista de todos los metabolitos y su aroma al cual estaba asociado, ¿no? Luego hicimos algunos paneles sensoriales con unas 2 o 3 empresas donde ya identificábamos cuando ellos decían aromas florales o aromas frutales o aromas a bananos, aromas, ya nosotros ya sabíamos qué compuestos eran, ¿no? Entonces ya teníamos identificado como que un perfil de metabolitos que tenía que desarrollarse y maximizarse para que pueda aprovechar el potencial del cacao, ¿no? Entonces, ahora sí, la pregunta era quién produce esos metabolitos, ¿no? ¿Qué nos decía o qué nos dice la teoría? ¿No? La teoría dice que muchos de estos metabolitos son producidos por los microorganismos que espontáneamente están presentes en la fermentación. Y otros de esos metabolitos son producidos por el propio grano, por las enzimas que se empiezan a activar, algunas enzimas del grano del cacao que se empiezan a activar, ¿no? Entonces hay dos contribuciones. El consenso es que la principal contribución a los metabolitos de aroma es de los microorganismos. Entonces, por ahí fue que nosotros empezamos, ¿no? ¿Qué es lo que hicimos? Hicimos 2 técnicas, ¿no? En los distintos tiempos de fermentación utilizamos herramientas tradicionales para aislar microorganismos y también herramientas avanzadas de secuenciación. Hicimos secuenciación de próxima generación mediante 2 tipos de herramientas, ¿no? Este es un secuenciador Illumina, es el estándar de oro para la secuenciación de ADN, metagenómico, ¿no? De ADN de pequeño tamaño. Y también nosotros en ese momento empezamos a comprar secuenciadores portátiles, ¿no? Que son secuenciadores de nanoporos. La idea es secuenciar en laboratorios improvisados, laboratorios pequeños, llevarlos y poder generar datos, ¿no? En el sitio o en sitios adaptados, laboratorios adaptados cercanos a los sitios, ¿no? Entonces,
hicimos esa caracterización de microorganismos. Esto nos dio como resultado también muchos microorganismos, muchas cepas, como entre 300 y 400 cepas de microorganismos de entre todos los lugares de fermentación, todos los sitios de fermentación, todas las empresas con las que trabajamos, ¿no? Entonces queríamos saber cuál de estos microorganismos eran los que producían los distintos aromas, ¿no? Entonces ahí hay dos formas de hacerlo. Una forma es la forma teórica, en la cual tomamos los datos de la secuenciación, porque no solo secuenciábamos parte o regiones pequeñas, ¿no? La región 16S se usa para bacterias, o el ITS o IGS para hongos, ¿no? Nosotros secuenciábamos todo el genoma completo, todo el metagenoma que estaba aquí en el cacao, en el cajón de cacao. Entonces, teóricamente se podía ver cuál de esos microorganismos tenía en sus genes, tenía el potencial de formar algunos aromas, ¿no? Pero eso es teórico porque la presencia de los genes no significa que estén trabajando, no significa los seres vivos tienen genes que no trabajan, ¿no? Que están apagados. Entonces, eso nos iba a ayudar, pero no al nivel que nosotros queríamos, ¿no? Entonces, ¿qué hicimos? Hicimos otra estrategia, una estrategia de funcionalidad ya aplicada. Tomábamos muestras de los distintos días de fermentación del cacao aquí en Ecuador, ¿no? Del día 1, 2, 3, 4 y 5. Me faltó el día 0 que también tomamos, ¿no? Y en cada día nosotros esterilizábamos el cacao con una esterilización ultravioleta. ¿Por qué ultravioleta? Porque nuestro interés era matar a los microorganismos sin afectar tanto la composición del cacao. Entonces queríamos tener una masa libre de microorganismos en el exterior, ¿no? Pero que mantenga en lo más posible la composición del cacao. Y eso solo lo logramos con esterilización ultravioleta. Hicimos muchas pruebas con otros tipos de esterilización y habían cambios. ¿Por qué queríamos una masa libre de microorganismos en los distintos días de fermentación? Para nosotros poder añadirlos uno por uno, o sea, los 300 microorganismos que habíamos aislado, ya los teníamos separados y añadíamos uno por uno en cada etapa de fermentación, en cada día, ¿no? Para ver qué metabolitos producían. Entonces ahí sí ya sabíamos cuál es la función de cada microorganismo en cada etapa de fermentación, ¿no? Fue un trabajo bastante fuerte, ¿no? Pero valió la pena. Aquí está un resumen de las bacterias que se encontró, algunas de las bacterias que logramos encontrar, algunas de las levaduras que logramos encontrar, ¿no? Todo esto está publicado, ¿no? No vale la pena en profundizar en cada una de estas, en todas, pero sí lo pueden leer en este artículo, ¿no? Donde está una caracterización de dos plataformas, ¿no? De Illumina y de Nanoporo de las comunidades, ¿no? Entonces, son muchísimos microorganismos, son cientos de microorganismos, ¿no? Pero, como les digo, no vale la pena enfocarnos en todos. Solo me voy a enfocar en estos de aquí, ¿no? Que quizás en nuestra investigación resultan los más importantes. Aquí hay una observación. Aquí está el nombre de los microorganismos, pero también encontramos diferencias entre cepas, ¿no? Por ejemplo, Saccharomyces es el género, Cerevisiae es la especie. Y aquí falta a nivel de subespecie es la cepa, ¿no? De dónde se obtuvo, de qué productor, de qué lado, de qué sitio. Hay diferencias también, que eso lo estamos investigando ahora, también a nivel de subespecies, ¿no? Entonces hay dos tipos de levaduras, ¿no? La Saccharomyces, que es la que todos conocen, pero encontramos también Cándida. El Cándida casi no se reporta, ¿no? Nosotros sí la encontramos y sí vimos que tenía una actividad, ¿no? Entre los lactobacilos, o bacterias acidolácticas, ¿no? Por cierto, ya no se llaman lactobacillus, el género lactobacillus hace un par de años se dividió hace poco en distintos géneros, ¿no? Licoril lactobacillus y Limosil lactobacillus fueron los que más actividad tenían. De los Acetobacters habían tres, el Pasteurianus, el Syzygy y el Ghanensis. Y aparte de eso, no había muchos reportes, pero sí también vimos que actuaban Bacillus amilocaufaciens y Subtilis, sobre todo al final de la investigación, ¿no?
¿Qué es lo que producían ellos? Como hicimos la prueba uno por uno, ya encontramos todo lo que ellos producían, ¿no? En cada tiempo de fermentación, en tiempo cero, en cacao fresco, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos cacao fresco, encontramos Limosil lactobacillus nayeli en condiciones aeróbicas y anaeróbicas, ¿no? Porque el cajón, la parte de arriba, a pesar de que es cubierta, está cubierta, sí hay oxígeno. La parte de adentro del cajón casi no le llega el oxígeno, entonces hay condiciones anaeróbicas, es lo que producen en cada etapa, ¿no? Y el aroma descriptor, el aroma que tenía cada metabolito, ¿no? Entonces nosotros con eso ya tenemos la lista ya está publicada, qué metabolitos, en qué momento producen, perdón, qué microorganismo, en qué momento producen los metabolitos y el aroma al que contribuyen, ¿no? Está las 24 horas, a las 48 horas, a las 72 y 96 horas, ¿no? Entonces ya con esto nosotros pudimos escoger ya a dedo, ya no al azar, sino a dedo, qué aromas queremos, ¿no? Si queremos, por ejemplo, aromas florales, podemos tomar este metabolito que es producido por esta levadura, ¿no? Y la podemos añadir en este momento o un día antes para que en este momento haya la producción, ¿no? Entonces, más o menos así es que funcionaba, ¿no? Y podemos evaluar los potenciales aromas, ¿no? Sobre todo el aroma a chocolate, los aromas dulces, frutales, florales, ácidos, herbales, ¿no? Y ahí sí fuimos capaces de desarrollar un cultivo iniciador, pero con foco en el aroma, ¿no? Ya no nos enfocamos en la producción de etanol o de ácido acético, no, sino en la producción de estos aromas resumidos que están aquí, ¿no? Ya conociendo en este círculo, ya sabemos qué metabolitos son, ¿no? Simplemente esta es una figura resumida, ¿no? Eso también está publicado. Pueden ver la lista completa de de cada microorganismo, con qué metabolito produce, qué aroma produce y en qué tiempo lo pueden ver en este artículo científico, porque es difícil profundizar en esto. Y ahora sí la experiencia final, ¿no? Nosotros desarrollamos ya, escogimos a mano, ¿no? Los microorganismos que debían añadirse a ese cultivo iniciador, ¿no? Y lo trabajamos ya en vivo, ya no en laboratorio, ya lo fuimos al campo, ¿no? Y trabajamos con los productores allá, ¿no? ¿Y qué hicimos? Hicimos dos estrategias. Los microorganismos seleccionados, el cóctel de microorganismos, se inocularon al inicio o se fueron inoculando en los distintos tiempos que nos decía la investigación, ¿no? Y entonces aquí tenemos una gráfica con los dos experimentos, ¿no? El de la izquierda es los microorganismos que solo se inocularon al inicio y no se inocularon más. Y el de la derecha son los microorganismos que se fueron inoculando en los distintos tiempos según se necesitaban, ¿no? Según lo decía la investigación. Entonces, luego de 24 horas de inoculación, nosotros vemos esta relación, ¿no? En el eje Y, ustedes ven es el factor de cambio, ¿no? ¿Qué significa factor de cambio? Es la comparación entre el cajón inoculado y un cajón normal de fermentación espontánea. El cajón inoculado, por ejemplo, el número uno, significa una vez este aroma estuvo presente en igual proporción en el espontáneo que en el inoculado, ¿no? Y aquí hay otros que estuvieron en menor proporción en el inoculado, ¿no? Entonces, esta es la razón de cambio o la proporción, ¿no? A las 24 horas no habían muchas novedades, nada interesante. Pero a las 48 horas empezamos a ver que ya ciertos aromas estaban en el doble, ¿no? O 1 veces más, 1,5 veces más los aromas frutales y aromas dulces o aroma dulces es un aroma tipo algodón de azúcar, por ejemplo, ¿no? 3,5 veces más, 2 veces más, ¿no? En este tratamiento, en el tratamiento que se inoculaba cada día. En el tratamiento en que se inoculó solo al inicio, estaban los valores más bajos. A las 72 horas ya empezamos a ver el doble de aromas florales
¿no? Comparado con un cajón espontáneo, ¿no? En el que se inoculó al inicio, ¿no? Y 3.5 veces de aromas florales en el que se inoculó día por día, ¿no? Entonces ya empezábamos a ver un efecto en los florales a partir del tercer día. En el cuarto día, la fermentación de acá prácticamente se detuvo, ¿no? Se detuvo, está casi igual con respecto al control, pero la fermentación que solo se inoculó al inicio tuvo casi 7 veces más aromas frutales que un cajón normal y casi 6 veces más aromas florales que un cajón normal. Nosotros apuntábamos precisamente a estos dos, ¿no? Seleccionamos los microorganismos que generaban justo estos dos aromas. Entonces sí estuvimos preocupados cuando a las 72 horas todavía no veíamos tanto de eso, pero ya en las 96 horas prácticamente funcionó, ya todo se desarrolló, todas las reacciones se llevaron a cabo y casi 7 veces más aromas frutales y casi 6 veces más aromas florales es bastante, bastante alto, ¿no? De hecho, nos preocupó que sea demasiado alto y que vaya a perjudicar a las evaluaciones sensoriales, ¿no? Porque otras estrategias habían reportado 3 veces más, entre 2 y 3 veces más, ¿no? Pero lograr casi 7 y casi 6 veces más de aroma podría incluso ser perjudicial. Pero no, no fue así. Ese cacao se exportó, ¿no? Porque se hicieron lotes completos, se exportó y la evaluación sensorial que recibimos obtuvo 2 puntos superiores, 2 veces más superiores del panel sensorial de lo que normalmente obtiene el cacao de la misma empresa, pero sin fermentar con cultivos iniciadores, sino con una fermentación espontánea. Entonces, definitivamente funcionó, ¿no? Bueno, eso es lo que quería comentarles. Aquí están un poco quienes financiaron esta investigación, pero yo creo que la moraleja es que primero, primero para mí lo más importante que aprendí de esto es que la asociación entre la industria y la universidad es sumamente importante, ¿no? Nosotros aprendimos mucho de la industria aprendió mucho de nosotros y los resultados beneficiaron a ambos, ¿no? Entonces, sí, esto es algo que vale mucho la pena hacerlo. Sé que están conectados algunos productores o algunas empresas de chocolate. Yo creo que con Carlos tienen la oportunidad allá con la Universidad Nacional de Costa Rica de hacer bastantes cosas que beneficien al sector cacautero de Costa Rica, ¿no? Entonces, para mí esa es la moraleja más importante, ¿no? Que aprendí en este proyecto y que aprendo cada día, ¿no? Y lo segundo es que, bueno, lo que puse acá, ¿no? Que sí es posible hacer cultivos iniciadores, pero con foco en aroma, ¿no? Más allá de la fermentación tradicional, ¿no? Que también funciona, ¿no? Pero se logró así, ¿no? Entonces, eso, ¿no? Un poco este es el equipo que me ayudó y que trabajan también en el centro. Y bueno, eso es todo. No sé si hay más preguntas Muchas gracias, o Juan Manuel. algún comentario. Muchas gracias. Sí, vamos a abrir el espacio para ampliar más las preguntas, ¿verdad? Adelante, Daniel. Muchas gracias. No, gracias por la presentación, la verdad, súper interesante eso de las inoculaciones en diferentes momentos y también todos al principio y como si notaron diferencias. Mi pregunta va más específica a un microorganismo yo estoy investigando y quiero saber si ustedes han investigado, bueno, un grupo de microorganismos que son los Pichia, más específicamente el Pichia cluvieri. Si han probado hacer inoculaciones. Bueno, yo en este momento estoy en proceso de hacer una investigación con la Pichia, porque lo he trabajado en café y en café han salido resultados increíbles y bueno, espero que en cacao también. Sí, sí, buena pregunta. Si encontramos piquia, es una levadura, normalmente la encontramos al inicio de la fermentación. Sí encontramos que activaba bastante, o sea,
participaba mucho en la degradación inicial de la pulpa. El degradar la pulpa también permite que se den otras reacciones de formación de aroma, ¿no? Nosotros no profundizamos en piquia porque nuestro objetivo era mirar simplemente las bacterias especializadas en producción de altas cantidades de aroma. Piquia sí fermentaba, sí producía aroma, pero como no teníamos la oportunidad de probarlas todas, porque tuvimos una colección inmensa, no tuvimos que seleccionarla. Pero sí, sí creo que es muy interesante. De hecho, Piquia también está en nuestro radar, también está en nuestro radar continuar investigaciones con Piquia, así que yo creo que es una muy buena, una muy buena investigación y va a complementar mucho lo que ya se conoce. Sí. Juan Manuel, Muchas tal gracias. vez como para hacer un comentario complementario, ¿no? A esto que mencionan, ¿verdad? Con respecto a Pique. Nosotros en algún momento también habíamos hecho una investigación acá en Costa Rica con el grupo de Lux, ¿verdad? De Bélgica, y en el cual se evaluaron algunas pixias también, y claro, son muy conocidas, ¿verdad? Pero en algunos casos no son competitivas, o sea, de manera aislada, ¿verdad? Entonces, tal vez nada más mencionar la importancia del consorcio, que muchas veces estas cepas requieren, ¿verdad? Algunas cepas, obviamente hay diferencias entre cepas, pero podrían haber algunas pixias con capacidades de mayor competitividad, pero en algunos casos, ¿verdad? Vimos esa necesidad, y también sucede mucho con Hanseospora y otras levaduras que pueden ser muy buenas en el consorcio, pero que de manera aislada no son competitivas y les va a costar mucho competir contra el background, ¿verdad? Contra el ecosistema que hay en ese medio, y a veces eso puede suceder. Son muy buenas en términos de la producción de volátiles, pero podrían no ser suficientemente competitivas, ¿verdad? Esa es una situación que podría darse en alguna crepas, nada más. Adelante. Sí, sí, de acuerdo. Excelente. Sí, De hecho, Carlos, algo Perdón, Daniel, perdón, Ida, sí, no, adelante, Daniel. así, no, que de hecho tuve que de hecho hacer, o sea, desinfectar como ozono para poder inocular la piquia, porque sí, lo que decís, tenés toda la razón, no, digamos, si no llegas con altos números, al principio es muy difícil que colonice y le gane a las otras levaduras que hay. Pero sí, sí, definitivamente es algo por considerar en los consorcios piquia y otros microorganismos. Gracias. Sí, o también sucede que en algunos casos, algunas bacterias, ¿verdad? Son parte del ecosistema, algunas bacterias consumen algunos compuestos que son necesarios, ¿verdad? Es consumo necesario para favorecer ciertas levaduras. Es complejo, ¿no? Las interacciones que pueden haber con algunas bacterias también y con otras levaduras. Pero bueno, en fin, a mí me parece muy interesante, ¿verdad? Vamos a seguir con algunas preguntas, pero quería aportar también, decir que este tipo de reflexiones es importante, ¿verdad? Porque se escucha mucho, ¿no? Sobre el uso de cultivos iniciadores. Ha habido décadas de investigación, y tener a Juan Manuel acá con esta investigación ya, digamos, de la mano del sector productivo, es muy interesante, ¿verdad? Porque es de las pocas investigaciones que ustedes van a ver entre la academia y la industria, ¿verdad? Entonces, por eso me parece muy, muy interesante la experiencia. Adelante, Ligia. Ligia, creo que tiene la mano levantada, me parece. ¿Nos escucha, Ligia? No, no les, Ligia, no. Creo que Ligia puso una pregunta en el chat. ¿Será lo mismo que iba a preguntar ahora? Dice, ¿se pueden inocular estos Ah, perdón, desarrolladores? yo va de hablar y no escuchaba. Allá. La pregunta es la siguiente. Saludos a todos, hola amigos. Hay productos que ya se están vendiendo en el mercado, pero principalmente en Nicaragua, aquí no, como coadyuvantes en la fermentación. Mi pregunta específica es, dada la presentación que nos acaban de dar, ¿este tipo de productos podrían afectar entonces en el desarrollo de metabolitos específicos para mi genética y la zona y mi propio cajón de fermentación? Depende O sea, mucho. En la si lo mayoría de aplico, casos, sí. puedo tener cambios porque le estoy adicionando algo a ese cajón, ¿verdad? Y tendría yo una Sí, afectación al sabor propio de lo que yo estoy haciendo. sí, en la mayoría de los casos sí, Gracias. depende mucho de la composición de ese coadyuvante, ¿no? Aquí en Ecuador no se usan, pero sí se están usando mucho, por ejemplo, cáscaras de banano o residuos de frutillas, fresas, ¿no? Aquí en Ecuador le decimos frutillas.
a las fresas. Entonces, eso ayuda a generar ciertos aromas florales, ¿no? Hay un efecto también en el metabolismo de los microorganismos que empiezan a tener preferencias por los coadyuvantes, ¿no? Y se producen, o por los residuos de frutas, y se producen otros metabolitos que pueden o no ser los que se está buscando. ¿Cuál es el problema con eso, no? El problema con eso es que por el momento está permitido porque la legislación tiene un vacío ahí, pero ya se está discutiendo en Europa. Todo lo que se añada como aditivo en un futuro muy cercano deberá ser declarado, ¿no? Entonces, en la barra, ¿no? O en el chocolate que se produzca, se deberán también declarar esos coadyuvantes, o si se pone la banana, o la frutilla, o las fresas, o lo que se ponga. Entonces ya dejaría de ser un cacao, perdón, un chocolate de cacao 100%, un chocolate de puro cacao. Entonces, eso, eso es un tema, digamos, de segmentación de mercados, de preferencias, ¿no? Porque seguirán habiendo los consumidores que prefieran un cacao, un chocolate premium de origen, de 100% de origen, ¿no? De origen de cacao, ¿no? Pero en términos generales, sí se ha visto un efecto, ¿no? De estos, pero depende mucho de la composición, de qué es lo que le esté añadiendo, ¿no? No siempre el efecto va a ser igual. Oscar levantó la mano. Muchísimas gracias. No. ¿Aló? Sí, Oscar, Adelante. se le escucha muy bien, adelante. ¿Aló? Adelante, Oscar, sí le escuchamos. Sí, ok, gracias. Sí, no, en el grupo, bueno, aquí en el WhatsApp, no, en la charla está Dorwin Alexander de Nicaragua y que está ahora trabajando en Honduras, y él ha usado unos coadyuvantes, como los llama usted, unos líquidos ahí para apoyar la fermentación. Él vino a Costa Rica y probó varias cosas y me parecieron interesantes. Cristóbal Herrera, con quien él trabajó, digamos, es el que está en la compañía en Nicaragua, y lamentablemente no le invitamos a Cristóbal a que se metiera, pero no sé si Dorwin puede comentar algo sobre eso. Mientras tanto, Parece que ya se salió Dorwin, ya no lo veo. Perdón. Pero bueno, ahí es lo que hablaba Ligia seguramente de los productos esos que se ponen en Nicaragua y se han probado. sí, es es un tema interesante y sé que en algunos casos han dado buenos resultados, ¿no? Solo que hay que tener presente ese tema que se viene, que se va a venir de las normativas, ¿no? De las regulaciones. Oscar, tal vez para entender un poco, ¿verdad? Porque no sé si te refieres, porque ella mencionó el concepto de coadyuvante, pero también mencionó levaduras comerciales, ¿verdad? Podrían no ser lo mismo. Y tal vez lo que usted se refiere, lo que yo he visto que han hecho en Nicaragua, ¿verdad? Que es el uso de levaduras comerciales para acelerar la fermentación, ¿verdad? Creo que Juan Manuel mencionaba muy bien al inicio de la presentación que muchas veces el enfoque ha sido la producción de etanol, en acelerar la fermentación, que eso sucede. Usted agregar una levadura comercial, ¿verdad? Una Saccharomyces, va a encontrar, ¿verdad? Un incremento en la producción, el consumo de azúcares, ¿verdad? En el incremento de etanol, y luego posteriormente un incremento en la producción de ácido acético, ¿verdad? Por bacterias acéticas. Entonces, algunas de esas levaduras que ya se venden a nivel comercial tienen ese énfasis. Y Juan Manuel aclaró muy bien, ¿verdad? Que mucho de lo que ellos han tratado de afinar, ¿verdad? Es la identificación de cultivos utilizadores, pero enfocándose no tanto en acelerar la producción de etanol, sino otros volátiles que pueden ser necesarios en la búsqueda de complejidad aromática, ¿verdad? Entonces, yo creo que es parte del cuidado que hay que tener, ¿verdad? Que sí existen, yo los he visto, aquí en Costa Rica también ya se venden algunos, pero son levaduras no necesariamente desarrolladas en miras a mejorar la complejidad volátil, sino que simplemente
acelerar la fermentación. Y sí, dije, ¿verdad? Podría generar un cambio en el ecosistema de los cajones porque obviamente son levaduras muy competitivas que podrían establecer una nueva comunidad, ¿verdad? Una composición distinta en los mismos cajones de fermentación. No creo que sea un tema grave, pero sí podría afectar en el mediano plazo. Es decir, asumamos que usted inocula una levadura muy comercial en un cajón de fermentación, podría establecerse una levadura que no es parte del ecosistema y definitivamente si usted quisiera revertirse, ¿verdad? Y volverse a la fermentación original, podría ser que esa levadura predomine ahora por algún tiempo en esos cajones porque pues, es parte ahora del ecosistema y no era antes parte del ecosistema, ¿verdad? Moisés, adelante. Sí, profe. Bueno, primero agradecerle por la excelente charla. Yo, bueno, me crié en Ecuador. De hecho, me gradué en el colegio que está ahí cerca de la Espol, entonces conozco bien la infraestructura y conozco bien al doctor Eduardo Chávez, que es un gran amigo y que nos ha apoyado aquí en algunas cosas en Ecuador. Mi consulta es la siguiente. Estas pruebas o, digamos, estos precursores que ustedes han desarrollado o que han investigado, ¿los han probado en fermentaciones de cacao CCN 51? Y si lo han hecho, ¿han logrado mejorar la fermentación? Y lo digo porque siempre existe un poco esa discusión, ¿verdad? Con respecto al CCN y el perfil de sabor y todo eso. Y considero, no sé si me equivoco, que quizás, ¿verdad? Podría ser algo que transforme un cacao que pues es muy productivo y es muy bueno para la industria o para el proceso, pero que no es necesariamente reconocido como fino de aroma. Entonces, ¿han hecho experimentos con CCN? Y si los han hecho, ¿qué resultados han tenido? Un fuerte abrazo, profe. Muchas gracias, Moisés. Un gusto saludarle. No sabía que usted también ha estado por aquí, nos conoce entonces, y que haya estudiado aquí también. Bueno, este grupo de microorganismos sí me lo han pedido empresas que han trabajado con CCN 51, ¿no? Yo desde un inicio les he dicho que no les va a ir bien, ¿no? Y cuando los han probado, ni siquiera me han dado la retroalimentación, o sea, parece que no les ha ido tan bien. ¿No? ¿Cuál es la razón por la cual no funcionaría de la misma forma? ¿No? Los microorganismos necesitan un ambiente. El microorganismo produce los aromas en base a su ambiente, el ambiente que tiene, ¿no? El pH, la composición de la pulpa, la composición del cacao, ¿no? Todo eso afecta. Si cambiamos ese ambiente, no van a producir, no van a actuar igual y no van a generar los mismos microorganismos, ¿no? Entonces, estos microorganismos fueron por un proyecto, unos fondos que recibí para trabajar con cacao nacional, porque aquí en Ecuador se motivaba, digamos, eso de que la gente también utilice el cacao nacional. La gente está dejando de usar cacao nacional porque se enferma más y tiene baja productividad, ¿no? Entonces están prefiriendo ese CN51 que en términos generales se dice que no tiene el mismo aroma que el nacional, tiene un aroma ligeramente inferior, ¿no? Pero depende mucho de la fermentación. Entonces sí, nosotros queremos hacer exactamente el mismo estudio con el cacao CCN 51. Estamos ya en contacto con varias empresas, ¿no? Y estamos ya por comenzar a hacer el mismo estudio porque no es igual. Yo mismo no quise probarlo en CCN 51 porque sé que no va a funcionar. Sé que en el pasado sí han hecho intentos, ¿no? El grupo de Bélgica que mencionó Carlos hizo un estudio de aceleración de fermentación, de producción de etanol con una cepa de un cacao y cuando los probó en otro cacao distinto no le funcionaron. Entonces hay evidencia de que hay un efecto en la matriz, ¿no? Entonces, pero sí las han probado y parece que no han tenido los mismos resultados, ¿no? Entonces, lo ideal es hacer el estudio y aislar los microorganismos que actúan en ese cacao, en el cacao CCN 51, ¿no? Investigar su acción, investigar los tiempos de fermentación, los procesos de fermentación, ¿no? Que deben haber antes y luego también poder realizar eso, ¿no? En el cacao CCN 51, ¿no? Quería aprovechar también para comentar algo que escribió Ligia en el chat, ¿no? Sobre inocular desarrolladores metabólicos específicos para garantizar un perfil de aroma y sabor.
Eso nosotros lo estamos haciendo ahora. Eso es muy interesante porque eso sí se puede hacer y lo estamos haciendo ahora para obtener sabores o perfiles personalizados, perfiles de aromas personalizados, ¿no? Porque hay clientes o hay importadores o hay chocolateras que les gustan distintos perfiles, ¿no? Con más florales, menos frutales, más banana, más aromas a banana, más aromas a fresa. Y no, ellos ya han dicho, no queremos ningún coadyuvante. O sea, aquí en el Ecuador, cuando decimos coadyuvante, no nos referimos a cultivos iniciadores, sino que nos referimos a situaciones, soluciones, sustancias, ¿no? Como residuos de maracuyá o residuos de banano, de residuos de fresa, ¿no? Ellos sí han dicho, no queremos nada de eso, ¿no? Pero sí pueden usar microorganismos. Entonces, con microorganismos sí se puede, estamos viendo que sí se puede moldear este, el perfil de aroma y tener perfiles personalizados si mantenemos las proporciones, los tiempos y controlamos un par de variables más que estamos ahorita investigando y viendo cómo controlar, ¿no? Pero es una pregunta muy, muy interesante que había puesto Ligia en el chat y no había, me había olvidado de comentar. ¿Alguien más? Mariana creo que tiene la mano levantada. Ya Hola. no le escuchamos.